Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Realmente es un placer nuevamente, después de un tiempo, estar frente a ustedes. Dios ha provisto de que hoy tenga el mensaje. Y ha sido un mensaje difícil, pero Dios me llevó por ese camino. Es que voy a pedirles orar para poder pedirle a Dios que nos pueda ayudar y que sea Él quien tome el control de este tiempo y de este mensaje. Amén. ¿Sí? Amado Dios, te damos las gracias por habernos reunido aquí en tu casa, Señor. Sabemos que estamos en falta, Señor, porque somos pecadores, pero tú nos has redimido, Señor. Y en esta noche te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades, Señor, nuestras faltas. Y queremos, Señor, que en esta noche podamos tener corazones receptivos, mentes también, Señor, que puedan captar el mensaje que hemos preparado, Señor. Que seas tú, Señor, siendo intermediario, Señor, utilizándome como instrumento tuyo para que el mensaje, Señor, pueda calar en el corazón de mis hermanos. Te doy la honra y la gloria, Señor. Amén. Muy bien, hermano, ¿pueden tomar asiento? Como le decía, este mensaje que tengo en la noche de hoy ha sido prácticamente un mensaje primero para mí, porque hoy el mensaje está dirigido más a los jóvenes y también a los padres que tienen hijos ya adolescentes y jóvenes. Mi hermano Ronald me dijo, bueno, hermano, hemos hablado del matrimonio y yo quería dar una continuación a lo que era el matrimonio, pero algo en mi interior me decía, ¿por qué no hablamos un poco lo que es antes del matrimonio? ¿Qué es lo que pasa antes del matrimonio? Por eso que el título del mensaje de esta noche lo he puesto Verdades antes del matrimonio. Porque, hermanos, hay verdades que están en la palabra, pero a veces el enemigo ha hecho de que con mucha sutileza hayamos adoptado costumbres del mundo y que para Dios no es correcto. Yo quisiera en esta noche poder ser claro, de repente también me voy a hablar a mí mismo, y les pido que por favor tomen sus Biblias y abran en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Amén. Y dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esos días había un desgobierno en Israel, había caído en una anarquía, pues no tenía rey. Y lo que dice después es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy, hermanos, podemos decir que si en nuestro corazón reina Jesucristo y gobierna nuestra vida, nosotros no podemos hacer lo que bien nos parezca, ¿correcto? Y esto me trae a colación muchas veces a que nosotros no observamos lo que Dios nos enseña en su palabra y adoptamos costumbres del mundo. Y de manera sutil el enemigo a veces va introduciendo cosas que lo adoptamos como algo normal. Se dice que un misionero, es una historia que cuenta un pastor, cuando hacía actividades misioneras en el país de la India, había observado que habían 3 invasiones de la cultura occidental, hablamos del país de Estados Unidos, que no auguraban nada bueno en las iglesias de la India. Estas intromisiones perniciosas eran la televisión, la música rock y las costumbres de salir en pareja, hablando de romance.
Por supuesto que nosotros conocemos cuáles son las consecuencias que ha traído el estar mucho rato con la televisión. Sabemos cuáles son las consecuencias de escuchar la música rock, que tiene mensajes ocultos, nada bueno para un joven. Pero, ¿qué puede tener de malo las salidas en pareja? Hablando ya más concreto, a las citas románticas, que muchas veces lo adoptamos como algo normal en nuestra juventud. Bueno, lo que explicó este misionero de manera alarmante, ya con muchos años en la consejería matrimonial, destacó que aquellos matrimonios que habían iniciado con un noviazgo pensando en un matrimonio futuro, el índice de divorcios era casi cero. Mas todo lo contrario pasaba con aquellos matrimonios que habían comenzado a salir en parejas, a tener citas, y quizás con 1, 2 o 3 parejas antes de haberse casado. Y el porcentaje de divorcio para este grupo de matrimonios era del 50%. Casi el mismo porcentaje de divorcio que tienen los Estados Unidos. Como referencia, en los Estados Unidos hay 2 millones de matrimonios al año y 1 millón de divorcios. Es el 50%. Así es que hay un grave problema en este sentido. Entonces, ¿pero qué filosofía hay detrás de estas salidas de parejas, de estas citas? Creo que todos hemos sido jóvenes y siempre nos ha llamado la atención quizás algún muchacho o muchacha en nuestra adolescencia. Y siempre hemos anhelado de repente tener citas, salir en pareja. Pero la Biblia no nos enseña en ningún lado, por lo menos he podido investigar, que no habla de citas románticas. No se habla de esos besos prolongados ni de caricias, a menos de que sea dentro del matrimonio. ¿Sí? Eso lo hemos ya tocado en algunas ocasiones. Y lo habla muy bien en Cantares, ¿no? Pero todas esas relaciones personales que tienen un sentido pasional, sexual, lo reconoce Dios dentro, lo reconoce y lo bendice dentro del matrimonio. No hay una etapa prenoviazgo, ni una etapa de citas románticas, como suele hacer algunos chicos, adolescentes y jóvenes. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. Amén. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En estos versículos, Pablo, ¿no?, en versículos 6 y 7, exhorta a los colosenses a que vivan una vida cristiana de la misma manera como pusieron su fe en Cristo, por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que trae a nuestra vida es gozo y una abundancia de agradecimiento. Pero ¿qué hay con estas salidas en pareja que vemos en la costumbre moderna, ¿no?, de hoy, donde no hay un compromiso alguno? Es posible que hayamos adoptado nuestra cultura y nos hayamos apartado de la verdad de Dios en esta cuestión del romance, en las citas románticas que podríamos tener.
Pablo en el versículo 8 dice que seamos conscientes del peligro real de ser engañados en cuanto a la verdad y ser llevados al error mental y espiritual. ¿Cómo es posible que seamos atraídos de esta manera por el engaño? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, contesta Pablo. Y esto me trae bastante los recuerdos que tengo de mi juventud. Porque así como todos alguna vez nosotros hemos cometido algunos pecados. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a que caigamos en el engaño de estas mentiras estériles y frustrantes del mundo? Hay dos medios, hermano. Uno son las tradiciones del hombre y otro los rudimentos del mundo. Las tradiciones del hombre son las tradiciones humanas comunes como nosotros los vemos. Y los rudimentos del mundo denotan enseñanzas elementales con sentido demoníacos. Aquí Pablo nos está instruyendo y nos dice y nos advierte severamente que los cristianos tenemos que evitar adaptarnos a estas tradiciones humanas, que no estén dentro del orden de Dios, a fin de tener una vida gozosa, significativa, efectiva, según lo que dice Dios, y nosotros podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando nosotros describimos lo que es una cita romántica, y creo que para muchos lo podemos describir de la misma manera que lo voy a explicar, ¿no? Por lo general, el muchacho queda con la chica en un lugar, un día y una hora, para poder encontrarse. Ellos van a salir y van a de repente departir alguna cena, van a ir al teatro, al cine, y por lo general hay un sentido de complicidad entre ambos. ¿Por qué? Porque aquí hay una atracción. Y eso es inevitable. A mí me gusta una chica, y si a la chica le soy correspondido, obviamente va a existir cierta complicidad para poderse encontrar, ¿no? Y si el chico tiene dinero y tiene su auto, ¿no? Va a pasar a recoger a la chica a la casa, pedirá permiso hasta cierta hora al papá, y después de departir en una cena, ese auto de repente se va a estacionar en un lugar aislado, en un lugar donde no haya mucho tránsito, y van a comenzar los besos, las caricias. Y esto es quizás una de las partes donde si no ponemos el límite, puede llevar a los chicos a la fornicación. Y siempre he escuchado decir, ¿no? ¿Pero qué de malo hay en salir? O me dirán, hermano, yo me puedo controlar. De seguro que la vas a poder controlar. Vas a poder controlarte en la primera, en la segunda. Podrías controlarte en el segundo, tercer mes, pero créeme que tarde o temprano la tentación va a llegar. Lo dice Pablo. Pablo, en Romanos 7, 19, 23, dice muy claramente, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si Pablo no se pudo controlar, creo que nosotros tampoco seremos capaces de hacerlo. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones
juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Algunas veces yo he escuchado historias, ¿no?, de parejas que me han contado de que han sido novios desde muy pequeños, 15, 16 años, ¿no? Y se ha visto cristalizado de repente su noviazgo en el matrimonio después de un tiempo. Pero ¿saben? Las excepciones lo hace Dios. No siempre ocurre de esa manera. Por eso, que una de las filosofías más comunes del mundo es el humanismo secular, que considera supremo al hombre y a sus deseos. ¿Cuáles son algunas prácticas adoptadas por ese secularismo? Muchos conocemos el adulterio, el aborto, la homosexualidad. Son claramente malas según la palabra de Dios, pero el mundo lo ha adoptado como algo normal. Hay leyes en muchos países donde el aborto no es penado, donde la homosexualidad ya tiene leyes que lo amparan. Y esto está llevando a tener un sentido de que en los próximos años podamos nosotros adoptarlos como una costumbre normal, cuando esas costumbres son aborrecidas por Dios. Y la mayoría de cristianos reconoce que estos son pecados. No obstante, hay otras prácticas del secularismo que no son claramente malas, sino sutilmente malas. Y a veces no nos damos cuenta. Pero a raíz de estos pecados, de estas prácticas, siempre están basadas en cosas negativas creadas por el enemigo. Miren, yo recuerdo cuando era joven, y creo que a muchos de nosotros nos pasa, pues queremos tener el control de nuestras vidas. Siempre he pensado que tener alguna respuesta en contra de lo que de repente no pienso, para mí es tener la razón. Y a veces dejamos de lado lo que dicen las Escrituras. Yo recuerdo que una vez en el colegio, para los que son mis contemporáneos, de repente, antes existía pues el Walkman. No sé si algunos tenían Walkman, ¿ya? No, que era anterior a los CDs, ¿no? Y en el colegio donde yo asistía, que era cristiano, el 50% de los alumnos llevaban el Walkman escondido en las mochilas. Es como ahora, ¿no?, que llevan los celulares escondidos en las mochilas, en algunos colegios que no lo permiten, pero creo que ahora es normal. En estos tiempos era prohibido, no podíamos llevar los Walkman. Tanto así que tuvimos una requisa, ¿no?, tipo penal, me acuerdo. Nos levantaron todas las mochilas y decomisaron 100 de Walkman. Pero lo peor no era eso. Bueno hubiese sido de que esos dispositivos hubiesen tenido cassettes mismo, con música cristiana. No era música cristiana, era música rock, que se habían traído algunos de contrabando, o habían sido grabadas. En fin, esto preocupó mucho a los profesores y a la dirección del colegio. Así es que tomaron la iniciativa de traer a un misionero. Este misionero había sido un locutor de radio en sus tiempos de pagano, digamos, de inconverso. Pero ya se había convertido a los caminos del Señor. Este señor era uno de los que había participado en muchos festivales de rock. Había sido el promotor de la Más del verano. Su nombre era Denis Contreras
un misionero, y su nombre en los radios de los años 80 era Randy Calandra. Él nos vino a hablar acerca del rock, de las consecuencias malas y de los mensajes ocultos que tenía esta música. Y nos hablaba, y muchos de nosotros escuchábamos el mensaje, pero habían preguntas a veces acerca del por qué era prohibido. Si muchas de esas músicas de repente no eran tan malas. Y uno de los sabelotodos levantó la mano, y es el señor que está acá presente, y le refutó y le dijo: oiga, no todo lo que hace esta gente es mala. Miren, se han unido este grupo de cantantes norteamericanos para cantar a favor de los niños de África, para poder recaudar fondos y sacarlos del hambre. Y todavía recuerdo lo que él me dijo: a veces el diablo se viste de cordero. Cuando uno es joven, uno piensa en tener las respuestas para todo. Cuando uno es joven, uno cree tener el control de sus vidas. Pero si no estamos acompañados por nuestros padres, y nuestros padres no nos instruyen en las palabras, y ahora hablo como padre, no estamos pendientes, le hacemos seguimiento a nuestros hijos, no le hablamos de un Dios verdadero y justo. Créeme que nuestros hijos harán, como en el primer versículo que hemos leído, ¿no? Harán lo que bien les parece. Así es que ¿cuáles son los frutos que encontramos en estas prácticas modernas de las citas románticas, de salir en pareja? En varias entrevistas a padres de familias se encontró de que estos frutos, de estas experiencias de salir en pareja, eran el egocentrismo, el orgullo machista, los pensamientos incorrectos, el enfoque sensual, la inmoralidad, promiscuidad, temor, desconfianza, codicia, celos, inseguridad, dolor, amargura, venganza, violencia, depresión, pensamientos de suicidio, relaciones tensas con otros que salen con la pareja que uno considera que es de uno, un espíritu independiente, entorpecimiento del desarrollo espiritual, relaciones tirantes con los padres y el sentimiento de haber sido usado. Y este último fruto de salir en pareja, el sentimiento de haber sido usado, es más que un mero sentimiento, es un hecho. Porque cuando uno va de un romance a otro, se convierte en una mercancía. Gráficamente podremos considerar como si fuera un chicle que es desenvuelto y pasa de mano en mano. Y quizás se puede caer y se puede ensuciar. Creo que nadie sería capaz de levantarlo y metérselo en la boca, ¿verdad? Creo que algunos años atrás, cuando invitó el Ministerio de Jóvenes, traje una representación de 2 manzanas y les di de probar a los chicos pues, que mordieran la manzana. Y todos los chicos empezaron a morderla, ¿no? Hasta que casi no quedó una parte por donde comer la manzana. Y les pregunté, ¿quién de ustedes quiere comerse la manzana? Nadie quiso comerse la manzana porque les pareció un poco que no era apropiado. Y era porque había perdido esa integridad, podríamos decirlo así. Ya no estaba codiciable,
ya había sido probada por todos. Y eso es lo que sucede cuando a veces nosotros como padres no podemos controlar a nuestros hijos y nuestros hijos hacen lo que bien les parece. Tengamos en cuenta eso. Nosotros como cristianos tenemos que estar haciendo seguimiento, preocupándonos por las acciones y actividades de nuestros hijos. Sé que Dios en algún momento, tanto para el hijo y para la hija, enviará al hombre o a la mujer adecuada, porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. ¿Ven? Por eso, esto de salir en parejas, hermanos, aunque parece algo normal en estos tiempos, a veces suele ser muy peligroso. Por eso que el pastor muchas veces nos habla, ¿no?, de que a los chicos que están con pareja, de evitar de estar solos, de que siempre anden en grupos, de estar en comunión con la iglesia, de no buscar hombres o mujeres fuera de la iglesia, porque como dice Romanos, 2 Corintios 6:14, ¿no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y hay muchas cosas por discutir sobre esto. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 6, versículo 8. ¿Ven? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Acá la intención de Dios es que nosotros desechemos toda corrupción, todo fruto podrido que hay, y nos impulse volver a la palabra en busca de una dirección divina. Así es que debemos de usar las Escrituras, la palabra de Dios, para que nosotros podamos corregir nuestro camino. Y sobre todo corregir quizás algunas acciones que nuestros niños, nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, están incurriendo en algo o en una falta. En Santiago capítulo 1, versículos 23-25, nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el secreto. Que miremos atentamente en la perfecta ley, en las Escrituras, en la palabra de Dios, y perseveremos, no siendo oidor olvidadizo, no que nos entre y la vivamos en un momento, sino que nosotros la apliquemos en cada momento de nuestras vidas. Porque seremos bienaventurados en lo que hacemos. Cuando los jóvenes estamos inmersos o están metidos en estas relaciones sensuales y carnales con el sexo opuesto, van a tener una motivación fuerte para adoptar una o más excusas a fin de evitar someterse a las palabras de Dios. Vamos a encontrar resistencia en nuestros hijos. No van a querer observar, no van a querer entender, que le hablemos de la verdad. Tengamos cuidado, hermano.
Pero ¿cómo entonces podemos identificar los principios bíblicos para un noviazgo cristiano? Mire, antiguamente, y por lo que he podido investigar, la palabra noviazgo no existe en la Biblia. En los tiempos antiguos, cuando alguien quería desposar a una mujer, siempre pedía permiso al papá, al padre, ¿no? Y recuerdo esa historia de Jacob, ¿no? Que quiso pedirle en casamiento a una de las hijas de Labán, ¿no? Y Labán, un poco abusivo, los hizo trabajar 7 años, ¿no? Por sus 2 hijas, ¿no? Pero esa era la costumbre, ¿no? No fue a la casa de Labán a decirle: Labán, ¿puedo ser enamorado de tu hija? No le dijo eso, ¿no? Le fue a pedir porque quería desposar, ¿no?, a Lea, ¿no?, y a Raquel. Eso quizás es una práctica que se ha perdido, ¿no? Esto de las citas románticas, esto de salir en pareja, viene de los años 1920, 1930, por ahí. Se comenzó con esa costumbre en los Estados Unidos. No era normal, ¿no? Inclusive en algunas películas que he visto, ¿no?, de los siglos XVIII, el caballero pues llegaba a la casa a pedirle la mano, ¿no?, al papá con las intenciones de casarse. Llegaba, inclusive se presentaba como un caballero honorable, se presentaba como alguien pudiente que podía sostener su hogar y que le podía solventar, digamos, o tener una familia, ¿no? Porque el papá tampoco le daba a cualquiera. El papá veía que sea un hombre correcto, honorable, de buena familia y que pudiera mantenerla. Entonces, ya de los años 20 y 30, estas costumbres se han ido haciendo pues algo habitual, ¿no?, redundante, ¿no?, una costumbre que a veces ha entrado a la iglesia de una manera tan sutil, ¿no? Como les comentaba, ¿no?, a veces el enemigo de una manera tan sutil va ingresando con algunas cosas que no están de acuerdo o no están en el orden de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, los principios bíblicos para un noviazgo cristiano, ¿cuáles son? El estudio cuidadoso del quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, por lo menos nos van a revelar 5 principios fundamentales, que es la piedad, el patricentrismo, la pureza, preparación y paciencia. Y vamos a describir brevemente, con la ayuda también de la Biblia, a qué se refiere con estos principios fundamentales. Hablemos de la piedad. La piedad es una santidad o justicia y rectitud en las actitudes y conductas que imitan a la relación que tiene Cristo con su novia, que es la iglesia. La piedad es una cualidad que arraiga a los otros 4 principios del noviazgo. Es una devoción pura a Cristo que busca complacerle a Él antes de complacerse a sí mismo. Y esto en todas nuestras relaciones personales, ¿no?, centrándonos en el carácter de Cristo. Sin la verdadera piedad, la aplicación de los otros 4 principios que vamos a desarrollar no sería posible. Así es que, sin la verdadera piedad, hermanos, nosotros no podríamos hablar de un noviazgo cristiano. Busquemos en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8.
Porque abundan ilustraciones acerca de la piedad, ¿no? Que es esta cualidad entre las parejas fieles a Dios en las Escrituras. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19, 7 al 8? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que este principio nosotros lo debemos observar. Cuando encontramos piedad en una pareja que quiere hacer las cosas conforme a lo que Dios nos manda, vamos a encontrar que primeramente va a complacer primero a Cristo. Su devoción pura va a ser siempre mirando a Cristo, antes de complacerse a sí mismo. El segundo principio es el patricentrismo. ¿Y qué es el patricentrismo? Es la supervisión y autoridad bondadosa, sabia y cariñosa que son cruciales en el noviazgo. Así es que el padre debe prepararse y proteger a sus hijos con amor mientras los guía y vigila en el espíritu de oración durante el proceso del noviazgo. Aquí los padres van a tener una responsabilidad importante para guiar, supervisar a nuestros hijos en ese proceso del noviazgo. Así como Dios hizo a Eva para Adán, el padre de una hija tiene que prepararla para ser una ayuda idónea por medio de una capacitación de madurez espiritual en los trabajos y actos prácticos del hogar, del diario vivir. Debe proteger su pureza hasta que ella se case. Y no exponer las situaciones desprotegidas. ¿Qué quiere decirnos aquí el autor? Que nosotros no debemos de permitir quizás que nuestros hijos se expongan o hijas se expongan a situaciones que pudieran más adelante permitir que ellos entraran en tentación. Es por eso que no nos permitamos nosotros dejarnos convencer de repente o permitir que ellos salgan solos con algún amigo o una amiga, porque la tentación es grande. Ustedes que de repente tienen la contemporaneidad mía, pues, de 40 años hacia arriba, ¿no? Algunos, cuando estábamos en el colegio y teníamos afinidad con el sexo opuesto, solíamos decir que éramos enamorados, ¿no? Pero recuerdo muy bien que en el colegio habían chicas cristianas que decían que tenían enamorados, pero solo para conversar. De verdad, ¿no? Y yo decía, pero tú estás y no te he dicho nada a tu papá es pastor, le decía. No, me decía, no pasa nada. Me decía, él es mi enamorado, pero solo conversamos. Eso era pues en los años casi 80, 90, ¿no? Ahora yo creo que la juventud ha avanzado un poco más, ¿no? Con tantas instrucciones malignas que trae el Internet, que trae las redes sociales, los medios de comunicación, donde todo es permisible para el joven, donde enseñan a tener promiscuidad, porque enseñan a cuidarse. Y eso lo vemos en el colegio, hermanos. O sea, eso lo enseñan en el colegio. Pero nosotros en casa deberíamos enseñarle
todo lo contrario. Por eso es que es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos según la palabra, para evitar esas cosas. Así es que los padres tienen un papel importante, ¿no?, en ese seguimiento, en cuidar no solamente a las hijas, sino también a los hijos, porque el padre también tiene que instruir a su hijo y lo prepara para ser el líder piadoso, cabeza de familia y un sostén económico para su hogar. Proteger a un hijo, por lo general, no requiere, pues, ser tan estricto, ¿no?, porque de repente son menos vulnerables, pero a veces cometemos el error de no corregirlos a tiempo. No obstante, la pureza del hijo también es algo que nosotros debemos de procurar, ¿no?, por una preocupación moral, como lo hacía, por ejemplo, Salomón, ¿no? En los Proverbios, en los capítulos 2, 5, 6 y 7, aconseja a su hijo, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a las mujeres inmorales. Proverbios 2, 16, 19, ¿no? Ahí habla el rey Salomón y dice, ¿no?, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así es que también nosotros los padres, los que tengamos hijos varones, también es importante enseñarles qué es ser un verdadero varón. Un varón de acuerdo a las escrituras bíblicas. ¿Qué parte tiene la mamá, la madre, de la novia o del novio? Se dice que ella es la ayuda idónea del marido, ¿no? Así es que ellas deben de apoyar. No suplantar el papel del marido, dando consejos sabios a su esposo, sí, y a sus hijos, como lo hizo también la madre del rey Samuel. Pero ¿qué pasa si la familia no tiene un padre por fallecimiento, abandono o divorcio? En ese caso, pues la madre asume el papel de supervisar el proceso del noviazgo y el casamiento. Sabemos que Agar encontró una esposa para Ismael. Eso lo encontramos en Génesis 21:21, ¿no? Además, si el padre está ausente espiritualmente, ¿no?, espiritualmente en la familia no está, la madre puede pedir autorización al padre para que ello cumpla ese deber. Y si él lo permite, lo puede hacer. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 7:14. Si me acompañan leyendo. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que, hermanas, si ustedes están en la responsabilidad de guiar a sus hijos y sus hijas, háganlo. El otro principio básico es la pureza. Y cuando hablo de pureza, pues, significa pues no tener nada de afecto físico antes de que Dios lo apruebe. Ahora, cuando hablamos de fornicación, la fornicación no es solamente el acto de tener relaciones sexuales. La fornicación también viene con las caricias intensas, esos besos prolongados, esos deseos carnales que tienen, ¿no?, cuando
hay, digamos, la conexión, ¿no?, entre ambas personas. Y también está en la fornicación en los pensamientos. Así que esto de la pureza es muy importante también poder tenerlo en cuenta. La elección de la pareja, ¿no?, la atracción física debe ser claramente secundaria. Lo que deberíamos de buscar en un hombre o una mujer debe ser un carácter interior semejante a Cristo y una madurez espiritual. Para los chicos, jóvenes, lo ideal es buscar la mujer virtuosa. Sabemos que una mujer virtuosa tiene todas las características de una mujer que sirve para casarse. Y eso lo encontramos en Proverbios 31:10. Y un hombre conforme al carácter de Cristo, para las chicas que estén buscando un varón. Estas caricias románticas, ¿no?, de tomarse la mano, de abrazarse, de besarse, son apropiados dentro del matrimonio. Es que hagamos lo posible de poder instruir a nuestros jóvenes, ¿no?, de que eso lo guarden para que sea dentro del matrimonio. Quizás ahí me dirán, pues hermano, usted ya está muy anticuado, hermano. Eso ya no se practica hoy en día, ¿no? Y es que es difícil hablar de esto porque las costumbres del mundo, las costumbres de los incrédulos que no observan la ley de Dios, pues para ellos es algo normal y nosotros a veces lo adoptamos como tal. Pero las consecuencias de estos actos prematrimoniales a veces las podemos ver, ¿no?, cuando hay embarazos no deseados, cuando hay enfermedades sexuales por transmisión sexual, cuando a veces nuestros hijos han sido usados, ¿no?, porque a veces no encontramos de repente algún varón o una mujer dentro de la iglesia y buscamos en el mundo. Por eso que la palabra de Dios es bien clara, ¿no? No juntéis o no os unáis en yugo desigual. Porque definitivamente cuando ambas personas apuntan a diferentes direcciones, siempre va a haber un rompimiento. O sea, tarde o temprano el cristiano va a tener o va a apartarse de los caminos del Señor. Eso va a pasar. Entonces, aunque esto puede parecer algo inocente, ¿no?, las caricias románticas, los besos prolongados, ¿no?, esto al final va a llevar a un descenso resbaladizo a la tentación. Santiago describe cómo la tentación lleva al pecado, ¿no? En Santiago 1:14-15. Santiago 1:14-15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que produce la tentación. Es que evitemos eso. Evitemos. El siguiente principio es la preparación. La preparación es el cuarto principio fundamental. Se trata de estar preparado para el matrimonio en lo espiritual, al igual que en lo vocacional. Por ejemplo, antes de que Adán se casara, Dios lo preparó tanto espiritualmente como en lo vocacional, ¿no? Dios le dio a Adán la ley, su ley, y Dios dio a Adán su vocación. ¿Cuál era la vocación de Adán? Cuidar el jardín del Edén.
Del mismo modo, los padres de familia, en la cultura bíblica judía, daban a sus hijos un entrenamiento espiritual y vocacional. O sea, históricamente el judío los preparaba espiritualmente, enseñándoles la palabra de Dios, y también los preparaba con una actividad, ¿no?, laboral, que les ayudara pues a enfrentar, digamos, o sostener su familia más adelante. Del mismo modo, tenemos nosotros como padres de familia enseñar a nuestros hijos, ¿no?, a estar preparados espiritualmente y vocacionalmente. Si el joven está estudiando, pues debe de culminar sus estudios, porque de esa manera va a estar preparado para sustentar su familia. Pero lo más importante también es estar preparado espiritualmente. Si este joven no está liderando espiritualmente antes de casarse en su iglesia, hay poca esperanza de lo que hará después de casarse. Antes de casarse, para las jóvenes, también debe estar preparadas espiritualmente siguiendo el ejemplo de Sara, ¿no?, de María y la mujer de Proverbios, la mujer virtuosa. Para estar preparadas y ser la ayuda idónea de su marido y puedan desarrollar habilidades domésticas para cuidar el hogar y los hijos. Esto no significa que las chicas pues estén preparadas solamente para el hogar, ¿no?, aunque Dios lo estableció de esa manera. Las chicas hoy en día pues se preparan también para la vida. Tienen una carrera, tienen una profesión. Y es aplaudible eso, ¿no? Siempre es rescatable, siempre es admirable que chicos y chicas se preparen para la vida. Pero lo que no se pueden olvidar, cuáles son las funciones dentro del matrimonio. Las funciones del varón y las funciones de la mujer. ¿Sí? La mujer tiene que ser ayuda idónea y también tiene que estar preparada para cuidar a los hijos y también desarrollar actividades dentro del hogar. Y el último, quinto principio fundamental es la paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Una actitud de confianza de que nuestro Dios soberano cumplirá su plan perfecto en su tiempo perfecto. Es que yo les digo a los muchachos, a los jóvenes, no se apresuren, tengan paciencia. Dios tiene un plan perfecto para ti y se lo dará en el momento oportuno, porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Esto requiere como prioridad ¿qué hacer? Orar, buscar de Dios. Así pase algunos años, hermanos, porque algunas chicas, pues, eso era antes, ¿no? Antes, a los 20, 22 años, ya estaban desesperadas porque ya cumplían con la edad promedio de casarse y querían casarse, ¿no? Ahora ha cumplido, digamos, o ahora es todo lo contrario, ¿no? Las chicas están muy atentas, digamos, a desarrollar actividades profesionales, de cumplir metas profesionales, alcanzar logros personales y el matrimonio lo van prolongando y lo van relegando hasta más o menos los 30 años. Sin embargo, acá dice muy claramente que uno de los principios fundamentales es tener paciencia. Dios actuará y te entregará al hombre o a la mujer dentro de su plan perfecto en el tiempo de Dios. Amén, hermanos, solamente usted dedíquese a orar y los padres también a orar, porque Dios cumplirá su plan para cada uno de nosotros. Así es, hermanos. Entonces, ¿qué entendemos por noviazgo cristiano? Nos referimos a una relación entre hombre y mujer que comienza y sigue adelante teniendo en mente el matrimonio. Si tu
si tu objetivo, si tu meta de estar con un hombre o una mujer en una relación sentimental no es el matrimonio, es mejor que no te unas. Porque ese es el propósito de Dios para el matrimonio, que glorifiquemos el nombre de Dios. Si estamos buscando aventurillas, si estamos buscando solamente momentos placenteros, mejor no lo hagamos. Por lo que nosotros tenemos que aspirar dentro de un noviazgo es llegar al matrimonio. Eso es lo que tiene que buscar, digamos, un verdadero cristiano. Yo les cuento una historia ya, breve nada más, antes de terminar, porque el tiempo ya nos ganó. Y esto nos contó un pastor, también estando en el colegio, hermano. He estado en un colegio cristiano y he recibido bastantes anécdotas y bastantes historias. Este pastor nos contaba que cuando él era estudiante de teología en una universidad cristiana, estaba ya en su última etapa de la carrera y había salido una convocatoria para ir a hacer misiones en África. Pero él hasta ese momento no había tenido ninguna novia y mucho menos había pensado en matrimonio. Y uno de los requisitos que exigía para viajar al África era estar casado. Y él anhelaba ir al África a servir a su Dios. Pero si no cumplía con ese requisito, pues no podía ir. Y estaba ya prácticamente a 2 meses de cerrarse las inscripciones. Y no encontraba novia. Así es que, desesperado, dobló sus rodillas en su cuarto, porque era un internado. Oró a Dios y le dijo: Dios, ayúdame a encontrar una esposa ideal. Yo sé que hay muchas aquí que te sirven, que te adoran. Yo solamente quiero una esposa porque anhelo servirte y quiero ir a hacer misiones al África. Así que no pasaba nada, hermanos, nos decía, nos contaba. Ya estando a 1 mes, él dobla nuevamente sus rodillas y le dice: Dios, mire, solo me quedan unos días para inscribirme y yo aún no estoy casado. ¿Qué te parece, Dios, si yo hoy día en el comedor me siento en la última mesa, solo, y si está en tu voluntad, mándame una esposa? Y la primera joven que se siente conmigo, ella será la esposa para mí. Y sabré que tú la has mandado. Nos cuenta el pastor que tomó la charola ese día y se sentó en la última mesa. Y esperó 1 hora, 2 horas. Y cuando ya estaba a punto de cumplirse el horario del refrigerio, bajaba por las escaleras una chica. Él la conocía. Tomó su charola y aún habiendo tantas sillas y mesas vacías, esta chica comenzó a dirigirse hacia él. Y nos cuenta en ese momento que el pastor la reconoció. Y era una de las chicas que tenía un carácter muy bravo. Tenía un carácter fuerte. En ese momento dice que se agachó nuevamente, inclinó el rostro y dijo: Dios, ¿estás seguro que ella va a ser mi esposa? Esa es una historia que la recuerdo así como ustedes, un poco jojosa, pero cuando el pastor nos contó, en esa oportunidad tenían 20 años de casado. Y la chica se sentó con él. Y él, un poco
inquieto, le preguntó y le dijo, ¿por qué te has sentado aquí? Y la chica le dijo, la verdad no lo sé. Te vi solo. En principio me quise ir a otro lado, pero algo me guió y me dijo, anda y conversa con él. Y ahí es donde el pastor le cuenta que había orado para que la primera chica que se sentara con él fuera su esposa, porque tenía que viajar al África. Hermanos, se casaron. Como le decía, para cuando el pastor nos contó, ellos ya tenían 20 años de casados. Han pasado 30 años. No sé si estará vivo, pero si están vivos, deben tener 50 años de casados. Por eso le decía que el plan de Dios para nosotros en el momento oportuno es perfecto. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta noche porque tú, Señor, nos has enseñado, y primeramente a mí, Señor, de la importancia, Señor, de acompañar a nuestros hijos en sus relaciones personales, Señor. Que puedan primero mirar, Señor, escucharte a través de tu palabra, de los principios, Señor, y preceptos, que los puedan cumplir, Señor, a cabalidad, para que no caigan en tentación, Señor, y puedan ser frustrantes, Señor, para su vida, Señor. Acompáñanos, libra a nuestros hijos, Señor, de los pecados y tentaciones que puedan tener, Señor. Arrégalos en tu palabra. Y oramos, Señor, para que tú puedas cumplir, Señor, tu propósito y plan para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.